el autor de varios libros que tenemos aquí, chicos. Por cierto, seguimos promocionando sus libros y demás. Por si acaso no los han visto, están en el cuartito aquí de la oficina. Pero me agrada que tengamos visitantes, chicos, porque no siempre vamos a tener comulgar con gente que va con nuestra línea, nuestro perfil. Están comentando algunos de que es que la profecía y se ponían algunos hermanos así medio histéricos porque Santa se mueve con la profecía y Daniel Yoder es muy simple en su enseñanza y demás. Pero tenemos que curtirnos, acuérdense, chicos. La temática de desviaciones cristianas es que tenemos que entender que hay discrepancias dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y hay discrepancias que se permiten o que son tolerables. ¿Sí? No cortan la comunión entre los hermanos. Y parte del proceso de madurez es aprender a tolerar esas diferencias de donde, oye, pues no me agrada y más, pero pues bueno, voy, aguanto. ¿Sí? No hay problema por eso. De hecho, una de las cosas o los procesos que Dios me metió a mí durante gran parte del tiempo en mi vida me llevó a iglesias donde yo estaba en gran desacuerdo con muchas cosas que el pastor predicaba. Y ahí me tenía, Señor. Yo, Señor, sácame de aquí. Yo, Señor, no, aprende a someterte aunque no estés de acuerdo con ellos y aprende a servir aunque no estés de acuerdo con ellos, porque tiene la esencia, ¿sí? Y tenemos que aprender eso y es parte de la madurez, chicos, porque si no, vamos a estar en nuestra inmadurez propiciando divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sale? Vamos a orar, ¿sí? Hoy vamos a ver desviaciones, déjame decir, este no es el 1. Vamos a ver, ya vamos en la 10, chicos, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un tema que algunos ya han estado esperando y es el tema de la iglesia de los perfectos. Santo. Ay, de los perfectos. Así es. Va a estar. Ok, chicos. Esta es una temática muy importante porque no hemos orado, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de reunirnos para alabar tu nombre, exaltarte, Señor, pero también, Señor, para venir a aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos espirituales y que podamos, Señor, recibir la palabra que tú has preparado para nosotros, Señor. Habla atrás de mí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, este tema es muy importante porque todos somos propensos a caer en este tipo de desviación. Esta desviación es más común de lo que se imaginan, chicos. Sí. De hecho, a lo mejor tú la tienes y no te has dado cuenta. Sí. Pero la idea es vacunarnos en contra de esto. Como les comento, no es un asunto para cortar la comunión con los hermanos que tienen esto. Si es que tú, si has abrazado esta enseñanza, no te preocupes, te aguantamos aquí y te amamos en el Señor. ¿Sale? Pero vamos a ver qué onda con esto, chicos. Este es la iglesia de los perfectos, o podemos ponerle también como subtítulo el engaño del legalismo, chicos. ¿Sale? ¿Y a qué nos referimos con esto? Miren, hemos estado platicando acerca de las desviaciones que se dan dentro del ámbito cristiano, dentro de la fe cristiana evangélica, chicos. Desviaciones que no quiten la salvación, pero que sí traen un efecto negativo en tu vida. Todos en nuestro caminar cristiano no llegamos a Cristo y abrazamos una fe completamente perfecta, inmaculada, donde ya no hay que cambiar nada, sino que vamos a un proceso de ignorancia, avanzando a madurez, cambiando y corrigiendo cosas que estaban mal en nuestra concepción de Dios y nuestra teología, chicos. ¿Sí? Entonces es normal ese tipo de cosas, pero la idea es ir avanzando en esto y no quedarnos estancados en algunas desviaciones que son ya bien identificadas. Los que abrazan estos tipos de desviaciones siguen siendo hermanos, chicos. Al menos que ya también rechacen lo esencial. Y hay desviaciones que se corre peligro de que terminen ya siendo, como le llaman, hermanos separados. En el sentido de que ya no son hermanos, ya adulteraron lo esencial del evangelio, chicos. Sí, sí se puede desviar en ese sentido. Y hemos platicado que el parámetro para discernir, habíamos platicado que es el credo de los apóstoles. La versión más completa es la versión niciana, ¿sí? Donde se especifica más con mayor claridad la divinidad de Cristo. Pero aparte de eso,
la soteriología evangélica, ¿sí? Porque aunque tenemos la doctrina ortodoxa cristiana que nos identifica como parte de la cristiandad, como católicos, ortodoxos, cristianos evangélicos, protestantes, ¿sí? Nosotros, los evangélicos, hacemos mucho énfasis en lo que la Biblia enseña acerca del medio para ser salvos. Y para ser salvos se requiere, y es solamente por medio de la fe, ¿sí? Que implica o requiere arrepentimiento, ¿sí? Cuando ya le acompañamos obras, sacramentos y otra cosa, ya estamos desviándonos de la doctrina evangélica de la salvación por fe, chicos, ¿sí? Y hemos estado platicando de varias desviaciones, como la desviación del evangelio de la prosperidad, chicos. Sí, sé que algunos se me agüitaron. Sí. La Evangelio de Prosperidad que te enseña que Dios quiere hacer rico a los cristianos, a todos, siempre. Sí. Solamente algunos, chicos. Sí, 10 más. No. No, vimos que no es así. Sí, comentamos que no es tal cual como se enseña. Vimos también la teología del dominio o de los 7 montes que te enseña a buscar el éxito que el mundo ofrece y conquistar el mundo para Cristo, chicos. Sí. Hemos platicado que, ¿se acuerdan cómo se va a conquistar el mundo para Cristo? Los voy a reprobar. La gran comisión. El mundo para Cristo se va a conquistar a la fuerza en la segunda venida, cuando venga el Señor juntamente con la iglesia, chicos. Sí. Pero bueno, eso ya lo andamos ahí en ese punto. Vimos el anabaptismo, que te enseña que no podemos reformar el mundo, sino que debemos alejarnos de él. Vimos el cesacionismo, que te enseña que el Espíritu Santo ya no se manifiesta sobrenaturalmente con sanidades, señales y milagros. ¿Sí? Vimos también los abusos carismáticos. Vimos el calvinismo, chicos. ¿Sí? El tulip, las famosas abreviaciones de las doctrinas básicas del calvinismo. Y terminamos vimos también la teología de reemplazo, que enseña que ya Dios no tiene ninguna agenda pendiente para con el pueblo de Israel. Ya la iglesia lo sustituye por completo y todo lo que las promesas para el pueblo de Israel aplican completamente para la iglesia, solamente para la iglesia, y todo lo demás es alegórico, ¿sí? De que Jesús va a reinar aquí en la tierra, el milenio es completamente alegórico. ¿Se acuerdan que eso lo heredó el protestantismo de la iglesia católica gracias a... ¿A quién? No, no Lutero. Lutero es de... No, San Agustín, gracias. Sí, que enseñó que fue quien básicamente codificó la escatología bíblica con la alegorización, basado en la alegorización. Y vimos también la antítesis, que es las raíces hebreas, chicos. ¿Sale? De que, ok, por un lado están los que completamente hacen desdén del pueblo de Israel, y por otro lado están los que los aman al punto de que ya quieren judaizar. ¿Sí? Y la iglesia de los perfectos, chicos. Bueno, todas estas cuestiones, estas desviaciones, acuérdense que me han platicado, tienen contribuciones verdaderas basadas en la Biblia. Pero la problemática principal o la típica problemática es que no enseñan todo lo que la Biblia dice acerca de tal tema, chicos. Entonces, al no mostrarte todos los pasajes que hablan de este tema, sino que se ocultan, ya sea por ignorancia o voluntariamente, te llevan a conclusiones equivocadas. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, cuando se estudia un tema, tienes que estudiar todo lo que la Biblia dice en todos los pasajes acerca de ese tema, chicos. No puede ser solamente selectivo, ni hacer una conclusión previa de que, leí este pasaje, entonces esta es la tesis y voy a manipular los demás pasajes para que encuadren con esa interpretación que diste nada más con leer solamente un pasaje. Se tiene que examinar todo para llegar a la conclusión correcta. ¿Vamos bien, chicos? Ok. La iglesia de los perfectos. Ahora sí, vamos a ver, chicos. Esto es un tema muy personal porque aquí hay gente que ha pasado por ese tipo de iglesia, chicos. Y otros han hecho de sus predicadores favoritos, chicos. Ok, ¿qué es lo que creen? Miren, no es una iglesia, sino una creencia, chicos. Estamos hablando aquí de que cuando hablamos de la iglesia de los perfectos es solamente un slang slang cristiano para referirse no a una iglesia particular, sino a una creencia abrazada por cristianos, líderes de diferentes iglesias y movimientos cristianos, chicos. Sí.
No es solamente, que tal iglesia, tal denominación. No, no. Es algo que se da a lo largo y ancho de la fe de los cristianos evangélicos. ¿Sale? El sinónimo de le ponemos la iglesia de los perfectos, porque hay iglesias que enseñan, están muy enfocadas en este tipo de enseñanza, pero es básicamente la vieja enseñanza del legalismo empaquetada en un nuevo formato cristiano. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que se enseña? Se enseña que cuando una persona llega a Cristo, el cambio que tiene, si tuvo una genuina conversión, es que deja de pecar y si peca es algo muy raro. ¿Sí? Ellos creen que prácticamente ya tú puedes llegar a la meta de la perfección, imagínate. O sea, si tú ya te convertiste, ya eres una nueva criatura donde ya tu naturaleza pecaminosa prácticamente desapareció de ti. Sí. Qué heavy, ¿verdad? Así se piensa. Y dice, oye, pues ¿de dónde sacan eso? De la Biblia, chicos. De la Biblia. ¿Qué pasajes utilizan? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, ya el viejo hombre, ya todo pasó, y ahora estás comenzando como una nueva criatura, puro, santo, inmaculado y holy, holy, holy. La de ser perfecto porque es su padre. Vamos a todo esto, chicos. También es la de ser perfectos, pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Ahí está, así lo dice la Biblia. Sí. También el pasaje de que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de ardor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya está. O sea, si pecas voluntariamente después de conocer al Señor, ya estás frito. O sea, una persona salva no peca voluntariamente. Tómala. Y tú en lo privado y demás, ya tornaste como palomita. El otro pasaje que se utiliza es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nada más veo sus caras de que, ¿y cómo va a refutar todo eso? El otro pasaje, sed santos, porque yo soy santo. Sí. Y seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, son pasajes y todos los conocemos, chicos. Sí. Y cuando uno lee la Biblia dices, pues sí. Pero si uno lee solamente esos pasajes y no lee el resto de la Biblia con respecto a esta temática, vas a llegar a conclusiones devastadoras. Devastadoras porque en la realidad no se vive así, chicos. Si tú lees esto y contrastas esto con tu vida, caminar cristiano y dices, en la torre. No, pues no soy cristiano. Sí. Hay varios proponentes muy destacados en esto, chicos. ¿A alguien se les ocurre de exponente de esto, chicos? ¿A quién se les ocurre? Todd White. Me leíste la mente. Todd White, chicos. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo ubican? ¿No? Un rastudo. Es este, chicos. Claro. Es el depredador. ¿Cómo aplicar esos pasajes si los perfectos no lo... Los perfectos usan el pelo correcto, chicos, no así. Sí, sí. Acuérdense, siguen siendo hermanos, chicos. Sí, sí. Acuérdense, esto no quita que no se corta la comunicación por eso. Sí, son desviaciones periféricas, acuérdense, chicos. ¿Y Dios puede utilizarlos? Claro que los utiliza, igual que a todos a los calvinistas, a los de la teología de la prosperidad y toda la cosa, ¿sale? También aquí en Monterrey tenemos una iglesia que se caracteriza por eso, la Iglesia Cristiana de Monterrey o Iglesia Cristiana Restaurada, ¿sí? Con sus líderes como Jorge Erderly, Jorge Treviño, Sergio Canavati, ¿sí? Aquí en Monterrey, ¿vale? Pero no es la única, hay varias iglesias y movimientos que han abrazado eso. Mi esposa venía de un movimiento cristiano del centro de México, que era igual así, con esa tendencia donde, o sea, tú llegas a Cristo y demás, y es como que ya no pecas, ¿sí? Entonces, ay de ti si te descubren algún pecado. No, es
va contigo, chicos. Sí. No hay restauración, hay excomunión. ¿Sale? Ok. Este Todd White, chicos, tiene frases muy célebres. Nada más les leo algunos para que se den una idea de la expresión de eso. Él dice, por ejemplo, que él dice, Jesús vino y me dio este lienzo blanco. Él vino y me dio este corazón puro y nunca lo he violado con nada porque amo a Jesús. Mis manos están limpias, mi corazón es puro, lo amo con todo mi corazón. Voy a estar ante Él y Él dirá, bien hecho. ¿Qué diría cuando estés ante Él? Podrías tener la palabra tan fuerte en tu corazón que nunca resbalarás. La gente dice, bueno, eso es falso, eso no es verdad. Bueno, te equivocas, yo tengo el testimonio en mí mismo. No, otro dice, otra frase de él dice, así es, durante 3 años he sido libre de lujuria, nunca he mirado con lujuria a una mujer. Dice, con respecto a la pureza, dice la pureza dice que, dice, Dios te quiere puro, dice, y no te dice que te quiera 97% puro. Es decir, ¿era Jesús 97% puro? No, a ti te quiere 100% puro. Sí, otra frase que dice, no he vivido sin nada, he vivido sin nada de qué lamentarme toda mi vida. No hago cosas que me causen arrepentimiento. He tenido gente que viene a decirme, todos veamos cómo estarás en 10 años y han pasado 11 y medio y estoy más entusiasmado que nunca. Claro que sí, Él me ama, he vivido cada día de mi vida estos 11 años y medio en el amor de Dios. Tu mano ya no puede hacerte pecar porque estás demasiado enamorado de Jesús y estás siendo convencido de lo mismo que Dios te dijo que buscaras primero. Entonces ya tu mano no te hace pecar. Otra frase que dice es que, dice, he despertado durante 11 años y medio enamorado de Jesús. A ver, me salto esta. Dice, la gracia me permite ser libre de querer pecar. La gracia me libera del deseo de pecar. La gracia desactiva el deseo de pecar, la voluntad de pecar, la desactiva. Pues, ¿qué tal, chicos? Se la compran. Es que ustedes ya saben qué onda, chicos. También dice, he sido cristiano durante 16 años y no he mentido ni una sola vez. En 16 años, sobre nada. Así que, otra frase que dice, así que, pasaron en otros videos, dice, así que honestamente ha sido salvo de 18 años, no he mentido durante 18 años porque para mí es pecado. Sí. Um, Dice otra frase, desperté enamorado de Jesús durante 3 años seguidos, no he tenido un solo día de culpa, vergüenza o condenación durante 3 años seguidos, así que no tengo un solo día de depresión, no tengo paz perfecta, me voy a dormir, vivo en reposo, todos los días puedo echar fuera demonios, todos los días, cada día veo a los enfermos sanar, cada día, así todo el tiempo porque tengo testimonio en mí mismo. Todo eso he vivido 3 años esos 3 años y medio. Otra frase es, sabes que desde el primer día de mi vida nunca permití que el pecado de la gente contra mí produjera pecado en mi vida. Soy realmente libre. Esto nunca se apaga, ¿sí? Esto es así realmente todo el tiempo. Su mecha. Tú a veces dices, no, pues soy un loser. Es parcial lo que dice. Tiene fundamento. Es parcial. Acuérdense que las doctrinas de las visiones, chicos, tienen una parte de verdad, chicos. ¿Sí? La problemática es cuando nos enseña todo el consejo de Dios. ¿Sí? Y ese es miren, chicos, y esa es la astucia del enemigo. El enemigo, para que muestre algún engaño y demás, aunque sea periférico, ¿sí? Va a tener que usar la palabra así como utilizó Satanás la palabra para tentar a Jesús. Pero tienes que ser suficientemente hacha, conocedor de la palabra para detectar la desviación y pescarlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, pídete porque escrito está? Usó la Biblia. Sí, pero la Biblia puede ser mal usada si se utiliza fuera de contexto, chicos, o si no se muestra todos los pasajes que ayuden a un correcto entendimiento del pasaje. ¿Pero qué le dijo Jesús? Sí, pero escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, estás mal aplicando ese pasaje. Es legalizando, Exactamente. Y esta doctrina, chicos, aunque no lo crean, florece en muchas partes, muchos las abrazan, ¿sí?
¿Por qué florece, chicos? Uno es por la ingenuidad de las personas. Miren, chicos, venimos de un estado ingenuo, todos, desde pequeños, y vamos adquiriendo más astucia y demás. De hecho, ¿se acuerdan que dice la Biblia que el libro de Proverbios es escrito para qué? La sabiduría, sí, y experiencia al ingenuo. Quitarte la ingenuidad. La ingenuidad, chicos, no es buena. Es que eso es bien ingenuo, no, es como si fuera un insulto, ¿sale? Y la Biblia nos lleva a que seamos astutos como serpientes, ¿sí? Mansos como palomas. Y la ingenuidad esta doctrina permite que florezca por la ingenuidad porque ignoran la naturaleza humana. El concepto de la naturaleza pecaminosa, chicos. Y no saben cómo opera dentro del ser humano. Y han comprado el juego de las apariencias que vende el mundo, porque el mundo, chicos, te vende tanto en liderazgo como en las redes sociales y demás, te venden la idea de que sí es posible esa perfección. Los políticos son expertos para eso. Y líderes religiosos también. Y más cuando tienen la vestimenta y la solemnidad que los acompaña y dices, wow. O incluso pastores. Porque nada más lo ves en el púlpito y no convives con ellos, entonces tú no ves y los idealizas en un estado de, no, pues son casi perfectos, ¿sí? Porque somos ingenuos en cuanto a eso. Pensamos que es posible la completa sanidad, santidad, la honradez. Incluso lo vemos, chicos. En las redes sociales te ven la idea de que la felicidad es posible y te ven la gente sonriendo y demás, sonriendo y con vacaciones y te dices, wow, sí, y demás. Y es un juego de hipocresía. Porque la gente sin Cristo es imposible que sea feliz. Y si tú le rascas, vas a encontrar que es pura fachada. No sé si han visto los videos y demás donde está la influencer que siempre sonriendo y demás, y luego le toca a ella ir con el psicólogo de que es que vive una vida miserable y demás, y luego, es que me toca hacer la transmisión, y se empieza a grabar ahí, y ella comenta con su público de que no, todo está muy bien, excelente y demás, corta la transmisión y no, es que como te iba diciendo, estoy aquí en el hoyo y demás. Porque se trata del juego de la apariencia, chicos. Y tú y yo lo hacemos. Sí, digo, nadie pone las fotos más feas cuando uno está enfermo, despeinado, sufriendo y demás. Digo, ¿qué fotos publicamos? Solamente las que... y con filtro. Ese mundo desconozco. Estás abriendo. Entonces creemos que eso es posible, ¿sí? Se requiere un grado de astucia que se nos quite lo ingenuo por medio del conocimiento de la palabra, del entendimiento de la naturaleza humana para que podamos comprender que no son así las cosas, ¿sí? Y hay gente, por ejemplo, mira, tal es así que cuando hablamos del tema como de política y religión y el ser humano y tocamos el tema de que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y que sin Cristo es imposible vivir una vida santa y si el cristiano a duras penas, dice Pedro, y el comentario común que me hacen es que yo conozco gente muy buena, lo único que les falta es Cristo. Cosita. ¿Sí? Y ahí platicamos, chicos, cuando hemos visto esas temáticas, que la gente es buena, chicos, porque no tiene el poder para hacer lo malo. Porque si lo tuviera, lo haría. ¿Sí? Si tuvieras la oportunidad de hacer algo, o sea, salirte con la tuya. ¿Sí? Mucha gente simplemente es buena nada más porque no tiene el poder para hacer lo malo. No tiene el poder para hacer lo malo y salirse con la suya. A veces es buena porque lo están observando. Si estuviera solo, ¿sí? O porque le amenazaron con castigo. No por un genuino interés de convicción moral, chicos. ¿Sí? O sea, hay varias razones que permiten que los seres humanos estemos bien comportados. Pero no necesariamente porque seamos buenos, sino porque hay restricciones a esa naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, por no entender eso, tú ves a gente que se pone así como que santo, inmaculado y demás, y en tu ingenuidad se lo compras. Sí. Qué heavy, ¿verdad? Pero a ver, también esa bondad, o sea, al final la bondad humana nunca termina de agradar a Dios. ¿Verdad? Así es, pero acuérdense que aún la bondad fuera de Cristo, chicos, tiene una motivación egoísta, típicamente, porque está motivada en el vacío, ¿sí? Acuérdense, miren, les había platicado que me habían invitado a la secta Nexum,
¿Se acuerdan cuando vimos eso? ¿Sí les platiqué? No. ¿Sí saben de quién hablo? Sí. A la secta del Emiliano Salina, gracias. Sí. Hoy me invitaron y todo lo demás, y luego me lo estaban vendiendo muy bonito. No, es que es un grupo de líderes, de empresarios y demás que quieren hacer un cambio, una reforma para quitar la corrupción en México y demás. Y me empiezan a decir bonito, bonito. Y querían que me metieran uno de esos cursos y demás, y había que pagar y todo, súper wow. Sí, como que vamos a cambiar a México para bien. Le digo, me estaba vendiendo yo por dentro, sin Cristo. Really? ¿Quieres cambiar al mundo, a la sociedad, sin poder vencer tu propia corrupción, de la cual ni siquiera estás consciente? Cuando tu propia corrupción requiere de Cristo y todas las herramientas, y tú y yo que tenemos a Cristo, estamos luchando en ello. O sea, es una completa ingenuidad, chicos. Y la gente que lo compró fue defraudado por el líder que se lo vendió porque le vendió la imagen de un líder inmaculado. Pero así se venden también los líderes cristianos que venden esta postura. ¿Sí? Ignoran la ingenuidad de las personas y también esto florece por el orgullo de la gente, chicos. ¿Sí? Es igual que los fariseos, que los líderes. ¿Qué hacían ellos, chicos? Ellos guardaban una apariencia de piedad y demás. ¿Por qué? Porque por su orgullo, porque es humillante mostrar tus defectos, tus detalles, tus faltas. ¿Sí? La gente no anda diciendo, sí me equivoqué, me hice esto. Aquí porque ya nos conocemos y porque los talleres que han salido por las faltas que en las cuales hemos caído. Ya las hemos platicado. Y taller de desintoxicación sexual, porque por todos los pecadotes sexuales en los cuales me caí y demás. Y se confiesan, porque la idea es mostrarte la idea de un ser humano falible, pero que está luchando por la perfección para inspirarte, ayudarte en eso. Pero el orgullo de la gente lo lleva a querer presentar fachadas donde todo está muy bien. Jesús lo dice en Mateo 23, del 5 al 28, dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo, falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Dice, hay también ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impurezas. Así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Tómala. Y es que se vuelve eso, chicos. El orgullo de la gente te lleva a presentar una fachada de perfección. Porque para mostrar las faltas y mostrarlas en público requieres un grado de humildad tremendo, chicos. Y los apóstoles y todos los tuvieron porque ellos anunciaban y dejaban que escribieran de sus faltas. Imagínate el apóstol Juan, o Mateo además, Pedro, voy a poner que te hundiste por incredulidad. Pues ponlo, pues es la verdad. Sí, que eso ayude a alguien. Voy a poner que negaste al Señor 3 veces, ¿no? Pues ¿qué le hacemos? Pues sí. En la iglesia de los perfectos, chicos, el liderazgo no se permite mostrar con fallas. ¿Sí? ¿Cómo que lo negaste? ¿Que hiciste esto? Jamás. Es perfecto, casi inmaculado, chicos. Pero es por eso, chicos. Ingenuidad de las personas y el orgullo de la gente. ¿Por qué es peligrosa esta doctrina? Y esta doctrina es muy peligrosa. Porque si no es cierto, y no es cierto, te crea un nivel de expectativas que nunca se van a cumplir. Nunca, chicos. La realidad del caminar cristiano dista mucho de eso. De hecho, la realidad del caminar cristiano es que estás en continua lucha contra el pecado, cayéndote y levantando. Y Señor mostrándote más pecados que ni siquiera te has dado cuenta, cayéndote y levantando. Es una continua lucha. A mejora, no estancado, ¿sí? Con rachas ahí donde te estancas, pero sales y demás. Pero no es la expectativa. Pero cuando tú ves esto dices, estoy
en la lona. Y luego se presentan los líderes como que si ellos ya alcanzaron la perfección. A ti te genera una sensación de respeto y admiración que está basada en la mentira. ¿Sí? También pueden desanimarte y llevarte a abortar la fe cristiana por creer que, creer que te están imponiendo un estándar inalcanzable. ¿Sí? Que esto no es para ti. Y hay gente que termina abortando. No, ¿qué esperas? Ya, o sea, he caído tantas veces. Y el enemigo es lo que llega a tentarte. Dices, ya pecaste mucho, tira la toalla. Y muchos terminan tirándolo. Sí. También puede llevarte a creer que no naciste de nuevo y que no eres salvo porque sigues pecando. ¿Alguien le ha pasado, chicos? Sí, entonces no soy cristiano. O sea, otra vez hice lo que sabía que no tenía que hacer. Sí. O te dice que ya no tienes que resolver asuntos de tu vida antes de Cristo porque ya eres nueva criatura. Todos los asuntos pendientes de tu vida antes de Cristo no se tienen que resolver. Cuando gran parte de los asuntos que llevan a tu derrota espiritual tienen que ver con tu vida antes de Cristo que no es resuelto. Tanto mentalidad, actitudes, heridas y demás, chicos. ¿Sí? De hecho, ellos también suelen satanizar la sanidad emocional, chicos. Por lo mismo. Suelen satanizar. Estos grupos típicamente satanizan la sanidad emocional. Te dicen que ya no tienes que resolver asuntos de la vida antes de Cristo. También hacen que tu vida cristiana se convierta en un juego de hipocresía, de aparentar, mientras que en lo privado sigues en tu lucha contra el pecado. Hace que te obligue a ti a que caigas en ese juego de la hipocresía. Como todos son perfectos y más, pues yo tengo que encajar, ¿sí? Porque si no encajo. No soy parte del grupo. Y todos son perfectos y más, y todos aparentamos esa perfección cuando nada que ver. También se trata sin misericordia al que cae, chicos, por lo mismo. Cayó, de aquí el dicho de que el cristiano es el único soldado donde a su soldado donde cuando uno cae le dan el tiro de gracia. Sí. O sea, ¿qué tan fuerte es esto, chicos? Producto de este legalismo. Que ya está, se ha un dicho ya popular, chicos. Sí, donde la fe cristiana es el único grupo de soldados donde cuando cae un soldado le dan el tiro de gracia, no lo ayudan a restaurar. Porque es como que caíste, y todos se le echan encima. Y también te vuelve presa de líderes rapaces con apariencia de perfección. Como tú has comprado la idea de que la perfección es posible y el líder se presenta como tal, tú no estás abierto o prevenido para cualquier acechanza de un falso líder, chicos. Estaba viendo un documental de la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Sí lo ubican? Ay, no. ¿Sí, no? ¿Cuál? O sea, es que, bueno, yo me acuerdo que una vez cuando fui a Ciudad Juárez, vi nada más como una iglesia que se hacía del mundo. Yo le tomé foto de que qué lindo, de que sí, cristianos. Y todo el mundo me empezó a contestar en Instagram de que, sí sabes que es una secta. Es una secta, chicos. Es una secta. Ellos niegan la Trinidad, sí. Niegan la Trinidad y no son salvos, chicos, por lo mismo. Sí. Y bueno, ¿saben el abuso que lograron hacer los líderes? Porque los líderes han abusado sexualmente de medio mundo ahí, chicos. Los líderes. ¿Saben por qué, chicos? Porque se les genera una apariencia de perfección. O sea, es el apóstol, el elegido, el siervo de Dios y demás. Y la gente le compra esa narrativa. Entonces, cuando el apóstol hace algo, no puede ser pecado. Y los vuelve víctimas vulnerables, fáciles a que caigan en las manos, en las garras de líderes rapaces, pero con apariencia de perfección. Cuando uno es como que, a ver, no te la compro, ¿sí? Y menos esa apariencia de perfección, porque la Biblia me enseña, pero acá los indoctrinan a que, de hecho, chicos, generalmente la gente que cae víctima de líderes, de sectas y demás, es porque en su ingenuidad han comprado esta narrativa de que sí, esa perfección puede ser alcanzada. Y tal líder lo ha alcanzado. ¿Sí? Qué heavy, ¿verdad? Entonces te vuelve presa de eso. ¿Por qué enseña la Biblia al respecto? Vamos a ver, chicos. Sé que los choqué un poquito con los pasajes y es como que, entonces, ¿qué onda? Vamos a analizarlos, ¿sale? En cuanto a la nueva criatura,
Dice el pasaje 2 Corintios 5, 17. Pónganle mute, chicos, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ok. Entonces eso dices, pues sí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, eres una nueva criatura. Pero el pasaje no enseña un cambio total en la conversión del cristiano, chicos. No está enseñando eso. Sino que ya te está enseñando que ya no puedes juzgar a un cristiano en base a su vida antes de su conversión. Lee el contexto. Fíjate lo que dice. 2 Corintios 5, 16 al 17 dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que de Cristo solo desde ese punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Te enseña, ya no juzgamos a la gente bajo el paradigma normal. Si tú estás en Cristo, ya no te puedo condenar, ni juzgar, ni evaluar en base a tu vida pasada. Eres una nueva criatura. Está hablando de la perspectiva de cómo evaluamos a la gente. Sí, oye, la gente pudo haber sido un violador, un drogadicto, lo que tú quieras. Llega Cristo a su conversión. Sorry, ya no puedes evaluarlo. Podrás tener tus sospechas y evaluarlo, pero ya no puedes juzgarlo en base a su vida pasada antes de Cristo. Pero sí, o sea, obviamente, pues como nueva criatura tenemos caídas. Entonces, ¿cómo se evalúan esas caídas? Obviamente es de la gracia, la misericordia, pero... Fíjense en esto. Estamos hablando de que no caiga. Tu evaluación y tu juicio. Ya no lo consideras como un pecador de que, inconverso, sino ahora es una nueva persona en Cristo. Te lleva, esto pasaje solamente para que tú reformes tu forma de juzgar a la gente que se ha convertido. Sí. Como, o sea, las personas que caen, porque cuando si están sin Cristo, los ves, perdieron a Cristo, pero ahora los ves. Exactamente, ahora están en la fe. Tienen estándares diferentes y hay cosas diferentes. Porque la Biblia habla claramente que ahora que estamos en Cristo tenemos que tener un papel activo por despojarnos del viejo hombre. Fíjate, un papel activo. Fíjate lo que dice la Biblia, Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y santidad de la verdad. Fíjate lo que está diciendo. Te está dando una orden en tiempo presente. ¿Va? No es una descripción en tiempo pasado diciendo, han sido despojados del viejo hombre. Fíjate, no está diciendo, no es una descripción en tiempo pasado. Ya fuiste despojado del viejo hombre. Sino que da una orden en tiempo presente a los que nacieron de nuevo, a los que son nuevas criaturas, que se despojen del viejo hombre, de la vieja naturaleza. ¿Cómo podría ser eso posible si ya se te quitó? Ya nací de nuevo, ya no tengo una naturaleza pecaminosa. Y Pablo se lo está diciendo a cristianos que ya nacieron de nuevo. Hey, despójense del viejo hombre. Pero Pablo, yo ya nací de nuevo, no tengo nada de pecado, no tengo ninguna naturaleza pecaminosa. ¿Qué estás insinuando, Pablo? Pero sabe lo que está diciendo. Dice, despójense del viejo hombre, o sea, de la vieja naturaleza. Y luego da la orden, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza. Fíjate que no está diciendo que ya son perfectos o su nueva criatura ya alcanzaron la completa renovación. No, está diciendo, te está dando una orden en el tiempo presente de que te renueves y te vistas de la del nuevo hombre. ¿Sí? Dice como, y te lo dice como si todavía hubiera vestigios de la vieja naturaleza de la cual te tienes que deshacer, porque así es, chicos. Llegas a Cristo, llegas con un montón de vicios que tienes que quitar. Vienes con demonios, heridas, malas actitudes, malos patrones de pensamiento, malas ideologías, mal carácter y de todo mal, chicos. Sí. Qué genial sería si llegas a Cristo y hay una transformación total. Me ahorrarían, chicos, y a los líderes se ahorrarían un montón de trabajo. Es como que ya. Claro, hay tremendas victorias, pero son parciales, no totales, chicos. Sí. Porque efectivamente, como lo vemos, el cristiano después de convertido todavía tiene elementos de la vieja naturaleza de los que se tiene que deshacer. Es decir, empieza un proceso de santificación. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, eso es en cuanto a la nueva criatura. Ahí está hablando de, ya no juzgamos a la gente.
¿sí? Basado en su vida antes de Cristo, ¿sale? Pero de que te tienes que deshacer de la naturaleza pecaminosa en tiempo presente, porque Cristiano todavía la tiene, sí. Sí. De hecho, chicos, acuérdense, antes de Cristo, tú eras dominado por tu vieja naturaleza, tu naturaleza pecaminosa. En Cristo, Dios te da dominio sobre tu naturaleza pecaminosa. No te la quita, te da el poder para dominarla. Cuando venga Jesús por segunda ocasión, por nosotros, va a quitar la presencia de la naturaleza pecaminosa. Sí, eso va a suceder hasta que tu cuerpo sea glorificado, chicos. En el Inter, Oye, Chuy, cuando habla de los niños, los que han alcanzado la salvación, niños en Cristo, dice que nada difieren de los que viven en esclavitud. así es. O sea, es impresionante. De hecho. Con respecto a que somos perfectos, a que seamos perfectos. Ok, Mateo 5:48. Dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dices, perfecto, órale, el estándar. Dice, Jesús se equivocó. No, chicos. Ok. La Biblia habla de ser perfecto en varios sentidos. Uno de los sentidos, pero no en el sentido de no tener pecado o fallas, chicos. A eso no se refiere la Biblia. De hecho, porque dice la Biblia en 1 Juan 1:8, fíjate lo que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Está diciendo, tienes ahorita pecado. Pero ¿cómo? No sé. Digo, me examino y no tengo. Sí, chicos, pero tienes un montón de puntos ciegos. Sí. Entonces, y la palabra de Dios es verdad cuando está diciendo que tienes pecado. Por eso santificación va a durar toda la vida. El Señor va a ir secando poco a poco lo que hay que ir corrigiendo. Hay gente que dice, pero no que ya borró todos nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de que se borraron nuestros pecados, porque sí habla de eso, no es una referencia a que el pecado desaparezca de la persona, es decir, a que deje de practicar el pecado, sino es una referencia a que desaparecieron del registro divino para castigo y condenación. Porque acuérdate que la Biblia dice la Biblia que los libros se van a abrir y te vas a ser juzgado de acuerdo a las cosas, a tus hechos que están registrados ahí, chicos. ¿Sí? Ese es el registro divino que es borrado, chicos. Dice, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Ese registro divino, chicos, es el que se borra. No la presencia de tu pecado en tu vida, chicos. Ese es el registro. Sí. Por eso el Salmo dice, dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no lo toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí, entonces hay una dicha de que, oye, sí tengo pecado, pero ya fue cubierto. Sí, en la práctica, todavía soy pecador, pero en el registro divino ya se borró. ¿Vamos bien? ¿Ok? Esto de que Jesús murió como por los pecados del pasado y los que vamos a contar como que aunque peques, realmente Cristo igual ya lo justificó, pero no es que nosotros no vayamos a pecar. O sea, es como... Vamos para allá. De hecho, así es. Hay dos tipos de perdones, chicos. Un perdón general para salvación y uno particular para santificación, chicos. Tengo una duda, pero no sé si tal vez sea súper desligada. Tú me dices, si no puedes ver después. A ver. O sea, cuando hablamos de que hay veces que tu pecado no permite que tu oración sea escuchada, algo así. Así es. Dice la Biblia que el pecado puede obstruir la oración de incluso del creyente. Duda, o sea, ahí entonces sí hay como cierto registro de, o sea, estoy tratando de compaginar con lo que Ok, dice. chicos, hay un registro para condenación, el cual el Señor ya le cubrió. Y hay otro registro para disciplina divina, que es diferente. Cuando el Señor dice que al que recibe como hijo lo disciplina, no significa que, ya no veo tus pecados y tus fallas. Sí están ahí, pero ya no están en el registro para condenación. Están en el registro para darte el trato que mereces. Sí, o sea, por lo mismo cuando dice la palabra que tus pecados son lanzados a fondo del mar, o que las misericordias se remancan. Es para condenación eso. Exacto. Exacto. Lo otro es Sí, así es. Entonces, cuando la Biblia habla de perfección, chicos, lo habla en el sentido de madurez, no en el sentido de que no tengas pecado. Porque la Biblia dice claramente que si decimos que no tenemos pecado, engañamos a Dios y lo hacemos mentiroso, ¿sale? Por eso, fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4, hablando de la perfección. Escucha. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas,
Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿Cómo? O sea, está diciendo que la prueba, la tribulación genera la paciencia y esto genera la perfección. ¿De qué está hablando? De la madurez, chicos. Amén. De la madurez del carácter de Cristo formado en ti. Así es. Sí. Por eso también Santiago 3:4 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de también refrenar todo el cuerpo. O sea, ya en mi madurez, ya para poder dominar mis palabras, señal de perfección y madurez. Entonces, se refiere a madurez en la Biblia. Y el otro sentido se refiere también a la expresión de amor. Fíjate la expresión de amor. 1 Juan 4, de 16 al 18. Escuchen. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Subraya ahí en tu Biblia. Crece hasta hacerse perfecto. ¿Qué? Tu amor. ¿Sale? Dice, por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Por qué, chicos? Por el amor que expresamos. El amor que expresó Jesús, está hablando de un amor donde amó a los que lo dañaron, a los que querían su mal, chicos. ¿Vamos bien? Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Este amor perfecto, chicos, es ese amor donde tú creces hasta amar como Jesús ama. Porque ¿te acuerdas que Jesús, cuál fue la orden que te dio? Mandamiento nuevo les doy. Los voy a probar, chicos. Lean su Biblia. A ver. No, el mandamiento es amarnos entre nosotros, ¿no? Porque así es como van a ver al Padre. Como a ti mismo. No puede ser, chicos. Dice, un nuevo mandamiento les doy. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Como yo los he amado. La idea es perfeccionar y crecer en nuestra expresión de amor para amarnos al mismo nivel como Jesús nos amó, chicos. Él nos deja el estándar y el ejemplo a seguir. ¿Sí? Dice, fíjate, entonces cuando habla de que el perfecto amor echa fuera todo temor, no es de como que, si creo en el amor de Dios y si recibo el amor de Dios, ya no voy a tener temor de condenación. No, está hablando de que tú caminas en este nivel de expresión de amor, donde amas al prójimo, como Cristo amó al prójimo, amó a ti. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo temor. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque no está caminando como Jesús caminó en ese amor, chicos. Entonces, cuando está hablando de ser perfeccionados en el amor, está hablando de ser perfeccionados en esa expresión de amor, chicos. Y fíjate el pasaje donde saca eso, donde ser perfecto es como Dios es perfecto. Fíjate lo que dice. El contexto es de que ames como Dios ama. Dice, dice Mateo 5, del 43 al 48. Dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Fíjate, ¿de qué está hablando? Del amor, chicos. Dice, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Es decir, hay un amor a la pagana. Digo, no a una chica pagana. Hay un amor a la forma pagana. Hay un amor a la forma pagana, chicos. A la forma pagana. Y hay un amor a la forma cristiana, chicos. El amor a la forma pagana es amo a los que te aman. ¿Sí? Y el amor a la forma cristiana es amar a los que no lo merecen, chicos, a los que no te corresponden. ¿Sí? Si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable con tus amigos
en qué te diferencias de cualquier otro. Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y está hablando de qué? De la expresión de amor. ¿Sí? Es obvio que el pasaje que Jesús estaba hablando es de ser perfectos en la expresión de amor. Es decir, amando amando hasta los que nos hacen daño. ¿Sí? En eso. Si la Biblia te dice que seas perfecto, es en esa expresión de amor. No en que no tengas fallas. ¿Vamos bien, chicos? Ok, entonces eso es con respecto a ser perfectos. Con respecto a pecar voluntariamente. O sea, no, es que yo cuando peco es sin querer queriendo. El pasaje completo dice, es Hebreos 10:26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor que ha de devorar a los adversarios. Ok. El pasaje completo continúa diciendo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué Señor? Jesús, chicos. El Señor va a juzgar a su pueblo, a su esposa, chicos. Ok. Y es, ok. Pero hay que entender algo, chicos. Todo pecado, o la mayor parte del pecado, implica o requiere tu voluntad. Sí. Sorry, chicos. Lo requiere. Sí, podemos pecar sin darnos cuenta de que, esas son fallas, son errores, son accidentes. Sí, pero todo pecado requiere tu voluntad y el cristiano sigue pecando. Por eso Jesús nos enseña a orar en el Padre nuestro diciendo, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Cómo? Entonces, cristiano, Dios les enseña a los cristianos, a sus discípulos, a que oren pidiendo perdón por sus pecados. Que no solamente es eso una vez cuando te conviertes y ya no vuelves a pecar. No, el Señor te está enseñando que es algo habitual, ¿sí? Porque hay fallas y el Señor va mostrando cosas que te revelan que están mal y que tienes que pedir perdón. Y eso implica una voluntad, chicos. Y tú y yo lo hemos vivido. Y luego te dice, Jesús, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Por eso les decimos, oye, perdona, para que Dios te perdone. Yo no puedo decir, pues el Señor me perdonó mis pecados. Y los que vas a cometer, ¿qué onda? Sí, porque no está como que, pues ya, sí, estoy librado de eso. Entonces, la Biblia te enseña que que aunque el cristiano se ha convertido, Jesús te enseña que vas a cometer pecados y por eso es necesario que pides perdón. Y te enseña a orar pidiendo perdón por ellos. ¿Vamos bien? Entonces, no se refiere a que no peques ese pasaje de Hebreos. Así que nada más quedan dos opciones a lo que puede significar. Una, que se refiere a un cambio de actitud en tu vida. De querer someterte a Dios, es decir, una actitud de arrepentimiento, a cambiarla a vivir en flagrante rebelión a Dios siguiendo tus propios caminos, donde ya no me interesa someterme a Dios ni agradarlo. Un cambio de actitud, donde voy a pecar voluntariamente, es decir, cambio de querer someterme a Dios a ser un rebelde. Sí. ¿Por qué? La Biblia te enseña en varios pasajes que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Y fíjate que el arrepentimiento no son obras. El arrepentimiento es una actitud de tu corazón, de querer agradar a Dios. Si eso lo abandonas en tu vida, como cristiano, va contigo. No hay remisión de pecados. Porque lo que te da la salvación es ¿qué, chicos? Arrepentimiento y fe. ¿Sí? Abandona la fe, va contigo. Abandonas el arrepentimiento en tu vida y el deseo de querer agradar a Dios, someterte a Él, va contigo. Y este pasaje de que si pecas voluntariamente
muy bien se está refiriendo a ese cambio de actitud donde ya voy a vivir en flagrante rebelión a Dios, donde no me interesa someterme a Él, donde voy a pecar voluntariamente, ¿sí? Porque la Biblia te enseña, Juan el Bautista dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, porque el arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados, chicos, ¿sí? Lucas 24:46 dice Jesús que este mensaje se anunciaría a todo el mundo diciendo que en su nombre hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta, porque el arrepentimiento es crucial. No te arrepientes, no hay como que, oye, Dios quiero que me perdone mis pecados y quiero seguir entregado a ellos. No hay, no, no aplica, chicos, ¿sí? Por eso el Señor también advirtió que si no nos arrepentimos vamos a perecer, en Lucas 13, versículo 3 y 5, ¿sí? Entonces, se refiere a ese cambio de actitud, el cual efectivamente, si hay un cambio de actitud en tu corazón donde ya vas a ser un rebelde contra Dios, ya no hay remisión de pecados para ti. Y la otra puede referirse a rechazar el Evangelio, dejar de creer en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo para tu salvación. Porque dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Es decir, ya no creo en Jesús ni en su sacrificio. Y efectivamente, si dejas de creer en Jesús y en su sacrificio, va contigo. No hay más remisión de pecados. Entonces no se refiere a que vivas una vida de perfección, está hablando de un cambio de actitud, de quererme someter a Dios a un rebelde que quiere pecar voluntariamente. ¿Vamos bien, chicos? Con respecto a que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué onda, chicos? ¿Son nacidos de Dios? Bueno, poquito. De vez en cuando. Miren, la traducción que te transmite mejor la idea es la Nueva Traducción Viviente. Por eso hay gente que me pregunta, oye, Alberto, ¿qué onda con esto? Y yo les digo, ¿ya checaste más traducciones? Te ayuda, ¿eh? La Nueva Traducción Viviente te lo traduce así. Dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Fíjate, no que practique el pecado, porque seguimos teniendo pecado inconsciente y tenemos fallas de tiempo a tiempo, sino que no nos caracterizamos por practicar el pecado. Es decir, no vivimos entregados al pecado, sino ya en un proceso de santificación, que es muy diferente y se lee diferente, chicos. Y es así la vida cristiana. No te caracterizas por entregarte abiertamente al pecado, sino que te apartas de él, ¿sí? Con sus fallas y demás, pero estás viviendo una vida de santificación. Tu vida se caracteriza por no pecar, si estás apartado del pecado. ¿Sale? Y con respecto a ser santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Miren, la santidad no significa vivir vidas perfectas sin pecado, chicos, sino ser limpiado por Dios y apartado del mundo para Dios y su servicio. Miren, la sangre, la Biblia te dice que en Hebreos 10:24, 10:29, la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, la sangre del pacto, porque cuando tú llegas a Cristo, chicos, se aplica la sangre sobre ti, la sangre de Cristo, y tus pecados son borrados. Has sido santificado para Dios, ¿sí? Dice Hebreos 13:12 que Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre, porque al momento de aplicar el sacrificio de Jesús en tu vida, tú ya has sido santificado, ¿sale? Dice, y también habla de no solamente ser limpiado por Cristo, sino también de vivir para Dios y su servicio. Por eso, en 2 Corintios 11, del 1 al 3, dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con el celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque la santidad significa también esto, chicos. La santidad se entiende en un contexto de matrimonio. Es decir, la esposa se guarda emocionalmente y físicamente para su esposo. No significa que no tenga fallas, pero se ha comprometido a no amar a ningún otro hombre y guardarse físicamente solamente para su esposo.
Y ese contexto, por eso Pablo dice que nos lava, como porque nos desposó con Jesús como una esposa. Y en ese sentido somos santificados porque nuestra vida, nuestro corazón, nuestra devoción es para Cristo por encima de todo. ¿O no? Y también, no solamente somos santificados porque nos limpió con su sangre, vivimos una vida donde nuestro corazón y devoción es para Cristo, sino también porque ya vivimos para Él. 2 Corintios 5, de 14 a 15 dice, sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces tú y yo somos santificados porque has sido limpiado y tu corazón pertenece a Cristo y tu vida ahora la vives para Él. Sí. Pero la Biblia te enseña, chicos, que tú puedes ser un santo con pecado. A ver, ¿enseña eso la Biblia? ¿Qué nueva herejía estamos enseñando aquí? Eso me gusta. No, hermana, no, hermana, no. A ver. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Fíjate lo que dice. Pablo escribió en la iglesia de Corintios. Y a los que ya conocen la iglesia de Corintios es como que dices, ay, Pablo. Va. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, le está hablando, diciendo que ellos son santificados y llamados a ser santos. Y dices, ¿qué onda con esto? Pero no sé si ya han leído la carta de Corintios, creo que sí. Pero 3 doritos, 2 doritos después de Oye, era la iglesia de Corintios, a los cuales Pablo les llamaba santos, chicos, era una iglesia caracterizada por pleitos y divisiones. 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 3. Por inmoralidad sexual, chicos, dice que de la cual ni siquiera se practica entre los incrédulos. 1 Corintios capítulo 5. Caracterizado por estafas y robos entre los hermanos. 1 Corintios capítulo 6. Cualquier parecido con la mera coincidencia. También se caracterizaba porque participaban en cultos a demonios, chicos. 1 Corintios capítulo 10. Sí. También porque se caracterizaba porque eran egoístas y borrachos. 1 Corintios capítulo 11. ¿Sí sabían eso, verdad? Sí lo sabían. Por eso la carta estaba bien duro y a la cabeza. Pablo estaba poniendo en orden todo eso, chicos. O sea, esta iglesia comparada con la de Corintios, somos unos santos, chicos. Pero Pablo les llama a ellos, les llama santos, chicos. ¿Pero por qué? Porque Pablo entiende que es no porque no hayan nacido nuevo, no porque no hayan sido limpiados con la sangre de Cristo, no porque no hayan sido santificados, sino porque son unos bebés en Cristo controlados todavía por su naturaleza pecaminosa, chicos. Es decir, cuando llegas a Cristo, no hay un cambio radical, sino que hay un proceso de transformación donde tú recién convertido, no vas a mostrar los frutos de una vida madura, sino que estás en ese proceso de crecimiento espiritual, así como sea el crecimiento físico. Por eso el proceso de pastoreo, chicos, es similar al proceso de crianza de padres con niños, donde los niños van creciendo físicamente, van madurando y ya van aprendiendo a hacer cosas por sí mismos y demás, así también en el mundo espiritual. El proceso de crianza es donde van madurando y van empezando a dar frutos de un adulto espiritual. Pero Pablo estaba hablando a los corintios y decían, son unos niños controlados por su naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 4. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí.
O sea, tenían los frutos de qué? De niños espirituales caracterizados por su carnalidad, chicos. Sí, eran recién convertidos. Entonces Pablo no decía, pues tengo que compartir ese otro evangelio para que se vuelva a compartir. No, sabía que se habían convertido porque había que llevarlos al proceso de madurez y ser pacientes con ese tipo de manifestaciones carnales, chicos. Corrigiéndolas, sí, pero pacientes. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, a estos santos, Pablo les llama, ustedes todavía están controlados por su naturaleza pecaminosa. Qué grueso, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Porque la santidad, mira, grábatelo, es un estatus, es un proceso y es una meta. Son tres cosas, la santidad. Un estatus, un proceso y una meta. La Biblia te dice que es un estatus porque la santidad, porque tú ya eres santo por la sangre de Cristo, que ya borró tus pecados en el registro celestial. ¿Vamos bien? Sí. Es un proceso porque estás en el proceso donde, ok, allá ya se borró todo mi pecado, pero aquí en la práctica todavía lo estoy practicando. Todavía no venzo algunas cosas, todavía tengo un mal carácter, todavía tengo motivaciones egoístas y demás, y el Señor va transformando eso por medio de su palabra, su Espíritu Santo y el liderazgo que dio y el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Y es una meta porque la meta es ser santos como Dios, como a la estatura del varón perfecto que es Cristo, chicos. ¿Sí? Ahí les puse los pasajes para que entendieran eso. Esto ya lo habíamos visto en Básicos Cristianos, ¿se acuerdan? Pero es que además es lo que decía Mike al principio, que es como parcial porque está fundamentado, o sea, es un estatus, porque, o sea, es verdad lo que dicen como realmente en la eternidad, en ese lenguaje eterno, ya somos santificados. Somos santificados, Dios, y tú eres santificado ya porque en el registro celestial tus pecados han sido eliminados. En la práctica todavía tienes esas fallas de esos pecados y el Señor está trabajando para quitártelas. Dice la Biblia que somos santificados en su verdad y por medio del operar del Espíritu Santo. Sí. Como del hombre interior no va a ver como en el contexto de lo que habla Pablo, de que el hombre interior quiebra al hombre exterior y el hombre exterior es el hombre de pecado y el hombre interior es el hombre espiritual. Así es. Y por eso, chicos, podamos ser santificados, sí, Dios ya limpió tus pecados, ya nos toma en cuenta, nos enterraron en el fondo del mar y toda la cosa, pero en la práctica, el Señor te ve y dices, hijito, vamos a tener que trabajar contigo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación, chicos, y eso es algo que no se invalida en la iglesia de los perfectos. La Biblia dice que estamos en un proceso. Poco a poco. Es un proceso gradual de conquista y de santificación, chicos. Es tal cual como el proceso de conquista de la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a conquistar la tierra prometida? De jalón, de un día para otro. Éxodo 23:30 dice, los desalojaré poco a poco hasta que sean lo bastante fuertes para tomar posesión de la tierra. O sea, los habitantes de la tierra prometida, que ya pertenecía a Dios y que Dios le había dado a Israel, le dice que los iba a desalojar a los habitantes que poco a poco, conforme vayan aumentando las fuerzas de ellos, iban a ir conquistando. ¿Y cómo crees que es la vida cristiana, chicos? Igualito. Y hay murallas bien aprisionadas en la vida cristiana. Y dices, oye, no he podido conquistarlo, porque todavía no adquieres la madurez, la fortaleza y la solución para eso, chicos. Y estás ahí peleando con eso. Les había platicado el testimonio que nos ha compartido nuestra hermana Yolis, donde por años luchando contra el vicio del cigarro. Y ella queriendo vencerlo y demás, hasta que el Señor les dice, son estos dos demonios, órale. Y hasta que los expulsa, adiós a la adicción y al vicio del cigarro. Wow. Sí. Sí se acuerdan que nos platicó. Excelente. Sí, es un testimonio impactante, chicos, de una persona que sí quería, pero estaba atorado ahí una fortaleza. Y así pasa con nosotros. Dice 2 Corintios 3:18, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es un proceso gradual donde vas siendo transformado cada vez más y más a la imagen de Cristo.
Jesús le dijo a sus discípulos, a los que habían escuchado, a los que habían creído en él, les dijo que si permanecen en la verdad, serán sus discípulos y por consecuencia conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, hay un grado de libertad del pecado y las ataduras y del enemigo que solamente se consigue después de un proceso de crecimiento y de discipulado, chicos, por conocer la verdad. Porque no se conquistan todas las batallas del cristiano, de todas sus luchas y demás, de la noche a la mañana. Sí. Sino que vas creciendo conforme el Señor te va revelando su palabra, porque mucho es un asunto de técnica, ¿se acuerdan, chicos? Técnica. Acuérdense de esto, chicos. No es algo sobrenatural, es voy aprendiendo, ya sé cómo vencer esto. Ya sé cómo lograr vencer esto. ¿Okay? Entonces la Biblia te enseña que es un proceso en el cual tú puedes estancarte. El cristiano se puede estancar en su proceso de crecimiento, de madurez. Sí, chicos. Sí. O porque no quieren seguir conquistando. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, chicos? ¿Se acuerdan que al inicio hubo una gran conquista? ¿Cuántas naciones conquistaron? ¿Alguien recuerda? Ok, muchas. Pero todavía había mucho. Todavía mucho que conquistar. Sí. Y el Señor le dijo, no hagan alianza con ellas. No, es decir, le decía, no puedes perdonarles la vida porque le decía, o les destruyes o te van a dominar y te van a causar destrucción a ti, chicos. ¿A poco no? Deuteronomio 7:2 le dice, cuando el Señor tu Dios te los haya entregado y tú los hayas derrotado, deberás destruirlos por completo. No hagas ningún pacto con ellos ni les tendrás compasión. Y a veces pasa con la vida cristiana, chicos, que a veces hacemos pacto con algún pecadillo. Lo tenemos de ahí mascota. Sí. Dices, bueno, pues aquí lo puedo dominar. Porque ¿se acuerdan lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué dejó Israel a esas naciones, chicos? ¿Alguien recuerda? No recuerdo. Ok. Los dejó exactamente, porque los esclavizó, le estaba sacando provecho económico, chicos. Oye, que trabaje yo, que trabaje estos tipos, pues mejor que trabajen ellos y qué vida cómoda se dieron. Pero ¿a costa de qué? A costa de su salvación, chicos, de su santificación, donde ellos que los permitieron su vida y terminaron dominándolos y haciendo las vidas de tormento. Y así pasa con el pecado en nuestra vida. Aquello que dejamos ahí y mantenemos en nuestra vida y no avanzamos, y el Señor te dice, hey, ya te mostré eso, tienes que conquistarlo. Ya es demasiado, no hay que ser tan exagerado, Señor. Bueno, a la vuelta de la esquina vas a encontrarte que esos pecados que permites en tu vida te van a estar torturando y esclavizando, chicos. Por eso dice Colosenses 3, del 5 al 25, empieza Pablo diciendo, así que ahora hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Se lo dice cristianos. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros. Y empieza a dar todo listado, chicos, de que, sí ya conquistaste gran parte de cosas en tu vida cristiana, pero sigue avanzando en tu santificación. ¿Vamos bien, chicos? Y puedes avanzar, te puedes estancar, donde ya, pues aquí estoy bien a gusto y toda la cosa, ya no sigo adquiriendo conocimiento, lo que sé es todo lo que requiero, y la Biblia te dice que tienes que avanzar en el conocimiento de Dios. Puedes estancarte o puedes avanzar y convertirte en una vasija de honra, chicos. La Biblia dice en 2 Timoteo 2, del 20 al 21, que en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio y llega a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si alguien que se limpia, se mantiene limpio, chicos. ¿Por qué? Porque si andas todo carnalote y demás, chicos, inmaduro, como niño espiritual o estancado, atorado con ciertos pecados que has permitido en tu vida, no creas que Dios utiliza a todos, chicos, acuérdense. Pero no te vas a dar para usos honrosos. Esa es la cuestión. Sí. Dice, no, yo como la burra de... No, qué vergüenza, chicos. O sea, si Dios utilizó a animales, claro que te va a utilizar a ti. Pero eso no es la idea. Dios utiliza al mismo Satanás. Dios utiliza todo. La idea es que tú seas utilizado para ser una vasija de honra. Y déjame decirte esto.
tu proceso de santificación es un requisito para que tú cumplas tu propósito, porque Dios no te va a dar tu propósito a menos que estés listo en tu proceso de madurez y santificación. Es decir, hay gente que nunca llega a cumplir su propósito, porque están atorados con eso. ¿Sí? Dios no te va a dar responsabilidades que no puedes atender por tu inmadurez, chicos. Pero también no podemos ser madurados a la medida de ser responsables de la obra del Señor. También. Puedes tú servir y demás, pero el Señor te va a mantener oculto y no va a prosperar lo que haces porque eres una amenaza. Sí, el Señor regula todo, chicos. Te mantiene oculto o te mantiene topado porque sabe que puede ser una amenaza. Y los que se salen de ese proceso de Dios terminan muchas veces hiriendo a la gente o la gloria de Dios porque no estaban listos, sino que escalaron dentro de la organización eclesiástica, dentro de la organización eclesiástica. Sí, fueron hábiles en la política y no se sometieron al trato de Dios. Por eso hay mucha gente que siendo herida y demás porque no estaban listos, no pasaron por el horno y no fueron madurados. Sí. También exponiéndote, o sea, muchas veces también puedes tener como esa madurez anticipada, pero también exponiéndote a ello, no sé, por ejemplo, me puedo pensar en posiciones de autoridad, de poder, pues ahí también eres probado en cuanto a tu humildad. Eres probado en todo nivel y la idea es que si tú te vas manteniendo fiel, vas avanzando y el Señor te va dando mayor responsabilidad porque ya has sido probado. ¿Sí? El Señor nos va... Miren, chicos, hay muchas buenas obras que Dios preparó de antemano, pero se quedan en el tintero porque aún no, porque te quedas estancado en tu proceso. ¿Sí? Y la idea es que tú y yo podamos avanzar en ese proceso de santificación para que el Señor nos vaya dando mayor responsabilidad y podamos cumplir todo aquello que preparó y diseñó de antemano para nosotros. Por eso, cuando tenemos este muro de oración, ¿se acuerdan? Y tenemos ahí a los que están produciendo fruto y demás. La oración que tenemos para ellos es, Señor, dales más conforme vayan avanzando en el proceso de santificación que tú has ordenado para su vida. Porque si se te da más y no va de acuerdo a tu proceso de madurez y de crecimiento, puedes hacerte caer, no estás listo, puede hacerte envanecer, puedes te pierdas o que hieras a la gente. Sí, chicos, sí. ¿Vamos bien? Entonces puedes avanzar y ser eso vaso de honra, o puedes también ser que no dé señales de salvación. Hay gente dentro de la iglesia, chicos, que son carnales no porque sean niños espirituales, sino porque nunca nacieron de nuevo. ¿Los hay? Los hay, chicos. ¿Les digo quién? No. Sí. Fíjate, la carta de Judas, ¿se acuerdan de Judas? No, Judas Iscariote, chicos. Dice, Judas Iscariote. No. El medio hermano de Jesús, gracias. A ver, dice el meme que de repente voy a dejar el pasado y ahora Jesús. Ya, porque Jesús te va a mencionar a Judas. ¿Cuál Judas? Ok, dice Judas 1, del 4 al 19. Fíjate lo que dice. Dice el apóstol Judas, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena a tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Fíjate, cuando la Biblia habla de negar a Jesús, puedes negarlo doctrinalmente o con tus hechos. Dice la Biblia que cuando, por ejemplo, no sostienes a tu familia, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. ¿Sale? Lo dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, porque, chicos, en ese entonces, igual que aquí, eran dados a la comida, chicos, ¿sale? Compartían los alimentos, dice. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor de Dios, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Ellos les advirtieron, dice, los apóstoles les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Estaban dentro de la iglesia, pero no tenían al Espíritu de Dios en ellos. Causaban divisiones, eran carnales y seducían a la gente a pecar en su carnalidad. Y la respuesta era no porque fueran cristianos bebés carnales, sino porque nunca habían nacido, no estaba el Espíritu en ellos. ¿Vamos bien, chicos? Por eso Pablo, en Filipenses 3, del 17 al 19, dice,
Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en el terrenal. Pablo hablando de que algunos de la iglesia de Filipenses estaban en esta actitud, chicos, porque aunque el cristiano pueda tener pecado en su vida, está en un proceso de mejora continua. Va luchando, tiene una actitud de donde quiere santificarse, agradar a Dios, vencer el pecado. Pero dentro de la iglesia hay cristianos que están ya entregados al pecado, pero tienen las apariencias cristianas, los rituales, van a la iglesia, leen la Biblia, cantan y demás, y todo el formato cristiano, pero sin un cambio genuino en su corazón de querer agradar a Dios y creer en Jesús. Y lo que lleva es a que realmente nunca han nacido nuevos, y ellos son carnales, y están entregados al pecado porque nunca nacieron de nuevo. ¿Sí? Una persona, un cristiano, estos se diferencian de los deberes espirituales en que los deberes espirituales, conforme va avanzando el tiempo, van embelleciéndose, van santificándose, van mejorar, chicos. ¿Sale? Estos no. Y en ese proceso de santificación, ¿llegamos a la perfección, chicos? Falta de fe. Mira, chicos, tenemos, a ver, a los apóstoles, chicos. Pablo. Fíjate lo que dice Pablo, Filipenses 3:12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ok, Pablo, a final de sus días, esa carta es ya prácticamente a la vuelta de la esquina para colgar los zapatos. O los tenis, ¿cómo se dice? Bueno, X. Las chanclas. Pero entonces eran las sandalias. Estaba a punto dice, aún no he logrado la perfección. Es decir, en ese proceso de santificación todavía no lo había alcanzado. De hecho, Pablo tenía graves problemas con qué asunto, chicos. El orgullo, chicos. Pablo tenía un problema de orgullo. Dice, 2 Corintios 12, del 7 al 8, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice, así que para impedir que me volviera orgulloso por dichas revelaciones, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme a impedir que me volviera orgulloso. Por toda la revelación que tenía, yo le dije, ¿sabes qué? Pablito, ya te vi una debilidad y te vamos a ayudar. Y utilizó un demonio que le estaba atormentando con una debilidad física. Sí, un mensajero de Satanás. Dice, en 3 ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo esas 3 veces, no, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo por el bienestar de Pablo. Dice, prefiero darte una deficiencia física y demás para que no te envanezcas, que a quitártela y permitir que florezca tu orgullo, porque tienes un problema de orgullo. Pablo hablando, la Biblia diciéndote que Pablo, el gran apóstol, con problemas de orgullo, chicos. Sí, esos son los líderes. En Gálatas 2, del 11 al 13, tienes a Pedro y a Bernabé con problemas de judaizando y hipocresía, chicos. Tienes a Juan en Apocalipsis 2 veces cometiendo idolatría. ¿Se acuerdan? Al ángel. Subió el ángel y lo que dijo el apóstol Juan, órale, pues no, pues se postró ante el ángel. Dices, Juan, o sea, ni yo. Imagínate, ¿sí? Y esos son los apóstoles. Porque en la realidad, chicos, los líderes aún tenemos fallas. Hay una lucha contra el pecado, chicos, que se va a librar toda la vida. Gálatas 5:17 dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Es decir, te está dando una descripción de lo que sucede en ti como cristiano. Hay una lucha interna, chicos. ¿Sí? Donde a veces la tentación te lleva a pecar, chicos. Te quiere hacer pecar, pero el Espíritu Santo te lleva a que no. Y lo que hace es que, mira, como les había comentado, han jugado sub y baja, ¿verdad? Han ido al spa. Sí, ok, no sé si estas generaciones. Sí, en internet. Sí, en la computadora.
Pero antes de Cristo, tú eras como el niño flaquito que se sentaba en el sub y baja con un gordito y ¡bien! La gravedad. Sí, y lo que viene a ser el Espíritu Santo es que viene a equilibrar el sub y baja, donde lo único que ahora hace la diferencia va a ser tu voluntad, chicos. Pero ya pone el juego parejo, sí, pero no quita tu voluntad. ¿Me explico? Antes siempre vencía la naturaleza pecaminosa, ahora puedes tú vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Si tan solo pones la voluntad, chicos. Sí, pero ya tienes al Espíritu Santo que te ayuda, que te da la fortaleza. Una pregunta. ¿Puedo? Adelante. Es que lo que dices es que dice algo muy importante. Una cosa es los que ya tienen el Espíritu Santo. Y creo que los que ya con el Espíritu Santo, como que ya no hay excusa. Sí, esa excusa. Lo que pasa, chicos, es que aún como cristiano, ¿sí? Para vencer el pecado, la Biblia te enseña que requieres oración. Leer la Biblia, conocer, renovar la mente, ejercitarte en la voluntad, porque muchas veces tienes la voluntad débil y el Señor te lleva a caer vez tras vez hasta que fortaleces la voluntad, el deseo de vencer el pecado. Requiere también dominio propio, sí, o ese dominio propio, ejercitando la voluntad. Requiere gestionar la mente, requiere saber cómo sanar las emociones, porque no puedes tener el carácter de Cristo si no has sanado tu corazón, etcétera. Es mucha técnica, ¿sí? Por eso no se da de la noche a la mañana. Recibir el Espíritu Santo y que padre que solamente el Espíritu Santo fuera necesario. Podrías santificarte por completo porque ya lo recibiste así, pero como requieres un montón de conocimiento técnica y eso se va adquiriendo conforme vas avanzando en el conocimiento del Señor, es normal que al inicio seas bien carnalote. ¿Sí? Y hay una excusa porque estás en ignorancia y se te comprende y se te ama así. ¿Vamos? Pero no se te va a tolerar que te mantengas así. ¿Sale? Por eso, Pedro lo resume magistralmente de esta forma, diciendo, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte con la naturaleza divina. Por eso ustedes deben de esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron perdonados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, te dice, ese proceso de crecimiento es añadirle todo esto. Conocimiento, virtud, amor y tal cosa. ¿Por qué? Porque no es solamente, me convierto y ¡charán! No. Que añadirle todo eso para poder generar ese fruto de justicia y ese fruto abundante y para no ser improductivos. ¿Sí? Aquí en Reina Valera ese mismo pasaje me encanta que lo menciona diferente, la parte donde dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas grandes promesas para que llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Me gusta mucho cómo dice esta versión. De hecho, sí, también lo leí. ¿No? Sí. Sí. No te preocupes, pero sí, estamos en la misma sintonía. Y es ahí donde, chicos, para terminar, hay gente que dice, bueno, entonces somos salvos hasta que llegamos a la perfección. No, chicos. La Biblia te enseña que hay un perdón general para salvación. Y quiero que te aprendas eso, ¿sí? Porque esa es una confusión que se da entre los cristianos. Porque ven sus fallas en más, entonces, tengo que trabajar hasta... Y si pequé ya se perdió la salvación. No funciona así, chicos. La salvación no se pierde por pecar. Fíjate bien en eso, chicos. Fíjate bien en esto. La salvación no se pierde por pecar. Porque la salvación no es por buenas obras, chicos. La salvación se pierde por cambiar la actitud
de arrepentimiento y fe. Dejas de creer, o sea, dejas de tener la actitud. Exactamente. La actitud es el corazón de todo, chicos. Si ya no tengo la actitud de querer agradar a Dios, bye contigo. Por eso la escritura dice el que perseverará Hasta el final. ¿En qué? En esa actitud de arrepentimiento y fe. será santo. Hay un perdón general, chicos. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, al invocar, pedir salvación, perdón, el Señor ya limpió todo, ¿sí? Ya eres sido santificado. Es un perdón general. ¿Vamos bien? Ese es para salvación. Pero hay un perdón particular para santificación, chicos. 1 Juan 1, del 8 al 9 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. A ver, pues no que ya fui limpiado y todo cuando invoqué el nombre de Jesús. Y aquí dice que voy a ser limpiado de toda maldad cuando confieso mi pecado. Ok, chicos. Hay un perdón general para salvación y este perdón particular es para santificación. Porque cuando confiesas tu pecado, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios. Así es. Entonces, ¿cuándo confesamos nuestro pecado? Cuando caes, pero cuando se te muestra. La convicción del Espíritu Santo. Cuando se te muestra, hay muchas cosas que están en ti mal que no te has dado cuenta, chicos. Es que cuando uno ve esto, digo, Señor, no sé qué, pero no sé eso. Sí, pero no sé eso, ¿sabes? Como que a veces Pero ya, acuérdate, este perdón es para santificación. De hecho, tú vienes a la iglesia, ves tres, para que se te muestre por mí la palabra, cuál es tu situación y de qué más tienes que arrepentirte. Tú estás siendo discipulado para que veas qué cosas tienes que ir cambiando en tu vida, chicos, porque hay un montón de puntos ciegos. Mira, tienes patrones de pensamiento equivocados, pecaminosos, actitudes pecaminosas, acciones pecaminosas. Tienes un montón de cosas que están mal, chicos. Heridas, patrones, toda la cosa. Por eso dice Salmo 19:12, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. 1 Corintios 4, del 13 al 4 dice Pablo, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. De hecho, la versión me vale un comino. Como, es Pablo, no puedo decir eso. No me importa. No me importa, dice, no, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. El Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión. Fíjate, Pablo, quien tenía la conciencia limpia, dice, ni confío en mi juicio. O sea, tantas cosas porque la Biblia te enseña que tu corazón es engañoso. Tu corazón puede engañarte a pensar que tú estás bien. Por eso, humilditos todos. Porque hasta que lleguemos con el Señor va a salir, estaba mal. Sí. Y en otra versión dice que tengo una conciencia limpia, pero eso no me justifica. Y después dice, pero el Señor revelará las intenciones al final. Va a sacar a la luz todos los secretos ocultos. Por eso, chicos, en este proceso de santificación, como no hemos llegado a ser perfectos, chicos, ¿qué va a utilizar el Señor? Uno, va a utilizar su palabra. Santiago 1, del 23 al 24 dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Ok, chicos, dice que el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es como si te veas en un espejo y te vas de él y te olvidas de cómo te veías. Ok, chicos, el espejo, chicos, es para mostrarte. ¿Para qué lo utilizas? Sí, pero ¿para qué quieres verte? Porque me quiero admirar y mi belleza. Para... Sí, chicos.
El espejo lo ves para ver en qué estás despeinado, qué grano tienes que cubrir, cómo te ves para corregir las fallas en tu imagen, chicos. ¿Sí? Y es lo que hace la Biblia. La Biblia te muestra cómo te ves, tus fallas. Y dices, ching, tengo un grano. No, es quítatelo. Oye, ching, tengo el gallillo aquí. ¿Sí? Es corrígetelo, peínatelo. Gel o salivita o algo. ¿Sí? Limón. Todos los ganos. Pero la palabra te santifica porque te muestra aquellas cosas que están mal en tu vida, que tienes que corregir. Es como un espejo. ¿Vamos bien, chicos? Exactamente. Toda la palabra te santifica. No has llegado a ser perfecto, por eso vienes cada sábado y aguantas vara. ¿Sí? De que se te muestran las cosas. Porque hay gente que dice, chin, hoy tengo que corregir esto. Y es normal. Se te muestra con la Biblia aquellas cosas que tenemos que seguir avanzando en nuestra santificación. Y también por el Espíritu. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque el Espíritu lo que hace es que te empieza a guiar, empieza a santificarte, chicos. Ya no te deja pecar a gusto, te hace la vida miserable. ¿Cuántos aquí hemos querido pecar y ya no puedes? Ya, no sabe el pecado igual. ¿Por qué? Porque ya sientes la tristeza del Espíritu. Sí, ya sientes que contristas al Espíritu. Te sientes mal, miserable. Y lo que Dios utiliza también para ello es a la iglesia, chicos. Como no ha sido perfeccionado todavía, ¿qué crees que Dios va a utilizar? Va a utilizar al liderazgo y a los miembros. El liderazgo, 2 Corintios 13:7 dice Pablo, pedimos en oración que ustedes no hagan lo malo a rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. O sea, Pablo diciendo, hey, tengo autoridad y voy a llegar, y si no han corregido eso, ¡pau! ¿Sí? Porque la autoridad es para ayudarte con eso. Estos tipos estaban ya pecando, pues sí, borrachos, con estafas y robos y toda la cosa. Pongan la casa en orden antes de que llegue. Pero también va a utilizar al prójimo. ¿Cómo? Tú puedes exhortar, dice la Biblia, que nos exhortemos unos a otros. Chicos, tenemos un montón de puntos ciegos. Y a veces tu corazón te engaña y ya no escuchas la voz del Espíritu Santo. ¿Estás consciente de eso? Entonces llega el hermano. Y como escuchaste, ya no escucha la voz del Espíritu Santo, el Señor va a utilizar una voz audible y es de aquel que te cae mal. Para exhortarte. Uy, si supiera. Y es ahí donde aplica la corrección, tanto la exhortación como la corrección congregacional, chicos, porque tú te puedes autoengañar. Dice, por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 5:11, dice, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto, o ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Por qué, chicos? Porque hay pecados que no se toleran. Miren, sí, tenemos pecados, sí, pero hay pecados que no se deben tolerar en la iglesia. Tú puedes caer en ellos, pero se espera que te arrepientes y te levantas. Hay pecados que sí toleramos, chicos, como tu falta de paciencia, como tu falta de amabilidad, y vamos puliendo ahí todo eso, ¿sí? Pero hay pecados que no se toleran como, oye, pues soy un cristiano homosexual. No, te me arrepientes, ¿sí? Oye, soy estafador, pero estafo así con principios cristianos. No. Estamos solamente los paganos. Que la riqueza del justo sea de los justos. No, chicos. Sí. Toda la Biblia te enseña que, oye, nos corregimos mutuamente, y parte de esto, chicos, es lo que le llaman la disciplina congregacional, donde, oye, no quieres entender eso, quieres seguir persistiendo en eso, es guardamos la distancia, no porque te odiamos, sino para hacerte entender y hacerte ver que tu alma está en peligro.
Porque dice la Biblia, por ejemplo, que los estafadores no eran en el reino de Dios. O que los inmorales sexualmente no eran en el reino de Dios. Y no que no se tolere que los cristianos caigan en eso, sino es la entrega a dichos pecados. Que lo practica sin arrepentimiento, chicos. ¿Vamos bien? Es como en Hebreos cuando dice en 9 o 12, donde dice, por cuanto en la familia de fe, juntamente despojándose de la carga del pecado, apuntándose, mirando a la mirada de Cristo Jesús. Despojándonos así del lastre del pecado, dice ahí Hebreo, exactamente. Por ello, chicos, como estamos... Porque no es una ternura, niño. Ok, chicos. Y esto es importante, chicos. Por ejemplo, aquí en la iglesia les mandé un comunicado a los de Mira Sabatino. ¿Sí? La idea de esa es para, por amor a nuestro hermano, a dichos hermanos, marcar la distancia y demás, para hacer ver, hey, estás mal y estamos buscando solución. Porque si actuamos como si fuéramos, como si estuviera todo bien, le ayudas a su engaño, pensando que todo está bien y no tiene nada que arrepentirse. Y Pablo imponía esto, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, era para que se den cuenta de que están mal ante Dios y no vamos a hacer como si todo estuviera muy bien, sino para hacerle ver que, hey, estás mal y tienes que arrepentirte y lo hacemos por amor a ti. Pero esa es la última medida, ¿no? O sea, porque primero entra lo de la exhortación privada y luego... Hay un proceso, Mateo capítulo 18, exactamente. Entonces, chicos, ¿somos perfectos? Sí, hemos sido perfeccionados por la sangre de Cristo. Ante el reino, ante Dios, ante el abogado Dios dice la Biblia que nos hizo perfectos por su sacrificio. Es decir, el registro de pecados se ha así borrado. Pero en la práctica, aquí tienes un montón de fallas. Pero vamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso, chicos, por nuestra imperfección, se nos ordena ser humildes y misericordiosos. Se nos ordena, chicos. Dice Hebreos 5, del 1 al 3. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Fíjate lo que dice, versículo 2. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las mismas debilidades humanas. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Puede ser paciente porque está en la misma situación. Ese pasaje el Señor me habló una vez cuando obviamente estaba comenzando el ejercicio pastoreo, y a veces es bien desgastante porque exhortas a la gente y demás y lo animas y vuelven a la misma situación y dices, ¿qué pasó? Dices, ya. Y yo, Señor, ya, o sea, no entienden, bola de cabezones y demás. Y el Señor me dice, ya me entiendes lo que lidio contigo. Y yo, ¿qué onda, Señor? Está hablando de ellos. ¿Por qué no me cambias de tema? Y el Señor me trae este pasaje y dice, tienes un problema de orgullo. No estás consciente de tus fallas. Sí. Porque cuando estás consciente de tu imperfección, te ves obligado a mostrar la misma humildad y misericordia que Dios te ha mostrado a ti. De hecho, chicos, la gente que ignora que has llegado a su pecado y demás, tiende a ser bien fariseo, pero no deja tu fariseo, bien despiadados en su trato con los hermanos, con el prójimo, chicos, en su juicio, chicos. Justo como la actitud de la gente que ha sido expulsada es de amor. Así es. Allá de hablar de ellos, tienes que orar. Exactamente. Por eso dice Gálatas 6:1, fíjate lo que dice. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Es decir, tú y yo vamos a quedar en la misma situación. El hombre moral de Corintios, que primero como que le dan ese espacio que ahorita mencionaste. ¿Lo expulsaron? Ajá, lo expulsaron y luego en la segunda dice, recíbanlo en amor porque... Exactamente. No, porque se arrepintió, reaccionó a la disciplina. ¿Cómo poder aplicar la cuestión del juez cuando viene y le perdona la deuda y el otro se va ya perdonado y luego va y ahoga al otro que le debía? Entonces, y no usa de misericordia. Entonces, prácticamente, como que uno alcanzó la salvación, digo, en el sentido de que fue perdonada su deuda
Y el otro que le debía, en lugar de perdonarlo, el rey después le dijo, no debiste haber hecho lo mismo. Sí, miren chicos, como nosotros como cristianos, se nos ha pagado una deuda que era impagable, que era porque hemos pecado no contra un ser humano, no contra un animal, sino contra Dios, el cual es impagable. Y el castigo debe castigarse de acuerdo a contra quién estás pecando, ¿sí? Tenemos la problemática de que se nos dio un perdón impagable, una gracia inmensa. Y lo que tenemos que hacer es, de ese banco de gracia y misericordia que Dios nos ha dado, tenemos la obligación delante de Dios a repartirlo. Sí. Dice Judas 1 del 22 al 23. Deben tener compasión con los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Fíjate, con compasión, con humildad, pero aborreciendo el pecado del cual están contaminando. Entonces la Biblia te dice, no has llegado, aunque Dios, ya eres perfeccionado por lo que Jesús hizo por ti en la cruz, en el registro celestial, en la práctica estás pasando por su santificación. Y por tu imperfección, tú y yo tenemos la obligación moral de ser humildes y misericordiosos con la gente. Sí, intolerantes con el pecado. Sí, llamando a la gente a que se arrepienta, a que cambie, a que no se estanque. Sí, pero con una actitud humilde y misericordiosa. Porque tú y yo estamos metidos en la misma problemática. Sí. Y eso es algo que debemos entender porque en la iglesia de los perfectos no hay este proceso de transición. No hay esta exposición de pecado. ¿Sí? Los líderes también no estamos exentos de eso. De hecho, los líderes son de los típicamente más atacados, chicos. Porque el enemigo sabe que si caen, se llevan de encuentro a todos los demás. ¿Sí? Por eso se debe orar por ellos para que se mantengan firmes y demás. Y también por eso debes respetar los procesos que Dios marca en tu vida. ¿Sí? No engolosinarte con el poder y la posición y estatus, sino dejar que Dios vaya tratando contigo para que conforme va viendo tu fidelidad y tu avance y tu madurez, dejas que el Señor te vaya aumentando tu influencia y demás. ¿Sí? Pero también te lleva a entender que, hey, los líderes también se batallan. Si no puedes idolatrarlos. Y por eso también debemos ser empáticos con la demás gente. Sí, en posición de liderazgo y demás. Y tú debes de tener una santa desconfianza. Algo que vimos en el estudio de Mateo los martes es que los fariseos, para aparentar esta fachada de perfección, una forma para aparentarla, efectivo, es ser bien exigentes con la ley y bien faltos de misericordia, porque eso da una muestra de que, yo soy perfecto y tú eres un pecado. Pero la gente que es bien exigente con la ley, chicos, suele ser para encubrir tremendas fallas que tienen. Es porque están dando solamente una fachada. Porque la gente que está consciente de su pecado es paciente, benigno, es humilde. Sí corrige el pecado, pero con la actitud correcta. Puede ser Sí. también cualquier acción muy religiosa, ¿no? Como si Así es. cualquier actitud de... Sí, porque ya se vuelve un asunto de apariencia, de hipocresía, de que tengo que mostrarme perfecto. Entonces me indigno exageradamente con el pecado y tomo medidas radicales y es solamente una fachada. Típicamente, y es así como reaccionaron los fariseos, y es solamente una fachada para encubrir tremendos pecados que había en ellos. Porque así la gente no va a pensar. ¿Cómo se va a cubrir que yo, que me indigné de esa forma, tengo semejante pecado? Pero le rascas, chicos, y típicamente la gente que mostraba esas fachadas, vez tras vez han encontrado que tenían tremendos pecados, tremendísimas faltas, chicos. ¿Sí? Y eso Dios lo hace para insertar humildad, chicos. Cierro con esto. En medio de toda esta situación, chicos, antes que la perfección que la iglesia de los perfectos busca, chicos, Dios desea la actitud de humildad. Hay una prédica que dimos anteriormente que se llama La ventaja del pecado. Parece herejía, pero no. Hablamos de que parte de lo que Dios hace. Dice que la Biblia que Dios sometió a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Dios te quiso vacunar contra el orgullo, que fue lo que cocinó la debacle en su creación, con la rebelión de Satanás. Dios te prefiere imperfecto pero humilde que perfecto pero orgulloso. Porque Dios aborrece el orgullo, pero da gracia a los humildes y a los quebrantados. La iglesia de perfectos
se presenta como una iglesia, como cristianos perfectos que no tienen nada que arrepentirse ni humillarse delante de Dios. Pero déjame decir, tal vez tú no te das cuenta de las fallas que tienes. No, pues ahorita el Señor no me ha mostrado nada. Te está dando un break el Señor. Toma la palabra por fe. Tienes un montón de fallas. Tenemos. El Señor te la va a revelar a su tiempo. Y gracias que no nos la revela de sopetón, porque estaríamos todos sofocados y desanimados por todo esto. Tengo que cambiar, Señor. Poco a poco el Señor nos va revelando. ¿Sale? Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque tu bendita palabra nos da una visión completa, Señor, de cómo debemos de presentarnos delante de ti, Señor. De que a la luz de tu palabra, Señor, nos conocemos y entendemos que, aunque somos perfectos en el registro celestial delante de tus ojos, en la práctica, Señor, hay muchas cosas que tenemos que corregir, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú nos lleves en ese proceso de santificación, de perfeccionamiento, a parecernos más y más a la imagen de Cristo, Señor. No permitas que nos estanquemos, Señor, sino ayúdanos a dar una evidencia real de nuestra conversión, Señor, al avanzar en ese proceso de santificación en nuestra vida, Señor. Queremos ser esos vasos de honra, Señor, utilizados, Señor, para usos honrosos. Queremos conquistar todas las buenas obras que tú preparas de antemano para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.